Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. La lectura que voy a hacer está tomada de San Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 29. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara: nunca los he conocido. Aléjense de mí ustedes, los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio que acabo de leer, parte del evangelio, capítulo 7, versículos del 21 al 29 de San Mateo, nos enseña acerca de lo que es la prudencia. ¿Quién es el hombre prudente y cuál es el hombre imprudente? ¿O quién es el hombre imprudente? Fíjense que hay que abrir la Biblia, hay que leerla, y si no sabemos leer, hay que buscar que nos la lean, y debemos poner mucho cuidado y atención para escuchar lo que nos dice Dios por medio de su palabra. Quien lee la palabra de Dios tiene siempre una audiencia privada con Dios, porque está allí y se dispone allí mismo, en vivo y en directo, a escuchar la voz de Dios. El hombre prudente para Dios es aquel que escucha su palabra y la pone en práctica. No es que se deja llevar solamente por la teoría y la va repitiendo como loro, en lo cual podemos caer muchos de nosotros. Sino el prudente es aquel que escucha la palabra de Dios y luego la reflexiona, la medita y la pone en práctica. En este sentido, nosotros no adoramos a la Virgen María, la queremos mucho, sobre todo por esto, porque es un ejemplo de una persona, y sobre todo en la persona de la mujer en el tiempo de Jesús, que fue capaz de escuchar a Dios, de meditar su palabra en el corazón y de ponerla en práctica sin hablar mucho. Y a propósito de sin hablar mucho, como la Virgen María, como San José y como tantos otros, y sin ir muy lejos, ¿cuántos cristianos hemos conocido nosotros o conocemos que realmente leen la palabra de Dios, la meditan, la ponen en práctica y no hablan mucho? Hay muchos ejemplos de esto. Pues estos son los hombres prudentes.
Y por eso digo, a propósito de hablar mucho, el Señor dice acá en Mateo 7, versículo 21, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. No es el que me diga Señor, Señor, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. Ese es el prudente, porque también está el imprudente. El imprudente es aquel que puede leer la Biblia o que podemos escuchar la palabra de Dios y que nada más repetimos como loros la palabra de Dios y lo que dice, pero no penetra nuestro corazón, no transforma nuestra vida y no la demostramos en la práctica. No nos comportamos como dice la práctica. Y esto era lo que admiraban en el tiempo de Jesús muchos de los judíos allí y muchas de las personas que escuchaban hablar entre un judío o un fariseo y Jesús, más bien. Eso lo distinguía a la gente. Este habla con autoridad. ¿Por qué? Porque lo que dice lo cumple. Porque lo que dice lo hace. Mientras que hay otros que no hablan con autoridad, sino de la boca para afuera, pero no demuestran allí con su testimonio o su ejemplo. Una tarea muy grande para los sacerdotes, para los pastores. Una tarea muy grande para los catequistas, para aquellos que enseñan la palabra de Dios. Una tarea muy grande para aquellos que nos llamamos cristianos. De poner en práctica lo que dice Cristo. Si no, vamos a ser imprudentes y no vamos a tener autoridad. Aquí el sentido de la autoridad es la demostración de realmente en las obras de lo que yo creo firmemente en mi corazón y lo que tengo en mi mente. Si yo tengo muchas cosas buenas en mi corazón y en mi mente, basados en la palabra de Dios, eso se demuestra en mi actitud con los demás, en el día a día. Y también al revés. Si no hay nada aquí de valor en mi corazón y en mi mente, eso lo voy a demostrar allí con mi comportamiento, con mis actitudes. Hay un cuento muy famoso por allí de un hombre, un vecino, que todas las mañanas le colocaba allí en la puerta a su vecino basura, toda la basura, la recogía de la casa, de la cocina, de los baños y se la ponía allí en una bolsa a su vecino. Y el vecino salía todas las mañanas a trabajar y lo primero que se conseguía era una bolsa de basura. El vecino la agarraba y la botaba. Hasta que un día, este vecino que recibía la basura todos los días, agarró una cesta o una canasta o una caja, como ustedes quieran colocar allí de ejemplo, y la llenó de frutas. Imagínense, de frutas. Y fue y se la colocó a la puerta del vecino. Y el otro vecino, sorprendido, se dio cuenta que era este al que él le colocaba la basura y se acercó y le dijo: mire, tengo una curiosidad y quiero saber por qué usted, si yo todas las mañanas le coloco basura en la puerta de su casa, ¿por qué usted me coloca a mí frutas buenas, bonitas y sabrosas en la puerta de mi casa? Y este vecino le respondió: yo le coloco las frutas en la puerta de su casa allí porque cada quien da de lo que tiene en su corazón. O sea que si yo tengo basura en mi corazón, pues yo voy a dar basura, yo voy a llevar basura. Pero si yo realmente tengo allí la palabra de Dios, tengo valores en mi corazón, pues yo lo mínimo que puedo hacer es ofrecer a los demás frutas, y frutas buenas y frutas en abundancia, servicio, caridad, ayuda, solidaridad. Pidamos al Señor que no nos deje nunca de su mano y que nos conceda siempre vivir entonces movidos por el amor. Allí en este Evangelio, Mateo 7, versículos 21 al 29, termina allí hablando de Jesús, que tenía autoridad porque practicaba lo que decía. Pero antes de eso también dice Jesús que el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica se parece a aquel hombre que construye sobre roca. Vienen los vientos, vienen las crisis, vienen los problemas, vienen las dificultades y yo me mantengo firme en la fe y confiando en Dios, porque he construido sobre roca. ¿Y cuál es la roca? Cristo. ¿Y dónde está Cristo? En la Biblia, en la palabra de Dios.
En cambio, aquel que no construye, abriendo la Biblia, leyéndola, meditándola y poniéndola en práctica, se parece entonces al imprudente que construye sobre arena. Viene un vientecito, un problema, una duda, y lo primero que pierde es la fe y se destruye su construcción de la vida, de la relación que ha tenido con Dios. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.